Nuestro tema de esta mañana se titula ¿Qué clase de Dios pide sacrificar a un hijo? El solo título ya es una referencia a un incidente bíblico conocido por la mayoría, si no por todos nosotros. Si tuviésemos que entrar al gran buscador de Google y escribimos allí la siguiente frase: los 10 peores pasajes bíblicos, en inglés, Top 10 Worst Bible Passages. Es interesante cómo este buscador nos arrojará que dentro de esa lista aparecerá Génesis capítulo 22 y el versículo 2. ¿Y qué dice este versículo? Como uno de los peores pasajes de la Biblia, según el buscador bíblico. Este texto bíblico reza así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Nosotros como creyentes tenemos el privilegio de estudiar acerca de Dios. Pero nuestra propia condición humana, nuestra propia arrogancia, nos puede hacer creer que nosotros podemos examinar a Dios como la mamá examina a un bebé que lo está bañando para hurgar dónde le encuentra algún lunar nuevo al baby de 40 días de nacido. Nosotros, lejos de pretender que estamos aquí para estudiar la conducta de Dios, es que hasta la sugerencia puede resultarnos chocante. Sin embargo, sí tenemos el privilegio de estudiar la Biblia, pero que el Señor nos ayude a no ser arrogantes, a creer que podemos poner la conducta de Dios debajo de una lente de microscopio para examinar hasta los detalles más pequeños. Cuando tenemos delante de nosotros un incidente como este de Génesis 22, creo que es más necesario tomar en cuenta nuestra pequeñez delante del Ser infinito a quien nosotros adoramos. Sería bueno, y yo les propongo que tomemos una ración de la medicina de nuestra realidad a través del siguiente video que quiero que veamos, el número 1.
Estudiar la Biblia es tener un encuentro con el ser más grandioso del universo. Y saber que Él ha condescendido para no solo conversar con el hombre, sino hacerle a éste peticiones en las que él corre el riesgo de ser malinterpretado. Para nosotros creyentes que tenemos fe en Dios, en su mayoría probablemente Génesis 22 no representa ningún problema. Es un acto de fe. Dios le pidió a su amigo Abraham que le ofreciera a su hijo. Y como dirían los chicos, that's it, no pasa nada. Pero eso no es suficiente. Era el 9 de mayo del año 2003, el día en que se celebra el Día de las Madres, cuando una joven de 39 años, una madre soltera, madre de 3 chiquillos, un varoncito de 8 años llamado Joshua, otro varón de 6 años llamado Luke y un varoncito de apenas 15 meses llamado Aarón. La madre de estos, Diana Lane, tuvo un arranque de ira y decidió corretear a los más grandecitos en el patio de su casa y sin ánimo de ser morboso, ella tomó una piedra grande y perseguía a los niños más grandes golpeándoles la cabeza con esa piedra. Intentó quitarle la vida a los 3 niños. Logró matar a los 2 grandecitos, pero a Aarón, el niño de 15 meses, se libró de la muerte, pero no se libró de las consecuencias. El fiscal encargado del caso dijo finalmente que este niño quedaría con secuelas para el resto de la vida. Un año después, en el año 2004, cuando ella compareció ante un juez, ella fue declarada inocente, aduciendo estado de locura. Pero cuando a ella se le preguntó ante el juez por qué había hecho lo que hizo, su respuesta la justificó diciendo que ella solo había obedecido una petición de Dios. Entonces regresamos a Génesis 22 y reflexionamos nosotros. Supuestamente Abraham tenía, entre comillas, el derecho de hacer lo que hizo, pero cuando otro hace lo mismo, se le llama pecado, un pecado atroz. Y esto lo dijo un filósofo cristiano llamado Søren Kierkegaard en la página 120 de su libro Temor y Temblor. Incidentes como este de Génesis 22 levantan las animosidades en estudiosos, divulgadores científicos, y uno de ellos es Richard Dawkins. Él es un divulgador científico británico, ateo, autor y profesor universitario. Cuando él analiza Génesis 22, él arroja una opinión acerca de Dios que obviamente no es nada favorable. Él dice, para los estándares de la moral moderna, esta vergonzosa historia es un ejemplo de abuso infantil y el primer registro del delito de Nuremberg. Yo solo obedecía órdenes. Y compara a Abraham con los nazis y a Dios con Hitler, acusando, señalando a Dios como un infanticida, malévolo, matón, como un ser sediento de sangre. Todavía persiste la pregunta, ¿qué hacemos con Génesis 22? Pero
conociendo que el mensaje de la Biblia es la propuesta de Dios para relacionarse de una manera más profunda con el ser humano, para salvarlo, la dificultad que pueda provocar Génesis 22, 1 y 2, guarda relación con la seriedad del vínculo que Dios desea tener con nosotros. El mismo autor que ya cité construyó un diálogo entre el chico Isaac y Abraham. Y vean cómo quedó ese diálogo. Es un diálogo obviamente imaginario, donde Abraham, el padre, le dice: niño tonto, ¿crees que yo soy tu padre? Yo soy un idólatra. ¿Crees que esta es una orden de Dios? No, lo hago porque me da la gana matarte. Entonces Isaac tembló y en su angustia clamó y dijo: Dios mío, ten misericordia de mí. No tengo padre sobre la tierra, te suplico que seas tú mi padre. Abraham escuchó. Y cuando él oyó a su hijo Isaac orar de esa manera, inclinó su rostro ante Dios y musitó: Señor, te doy gracias porque mi hijo prefirió creer que yo soy un monstruo antes que dudar de tu amor. Génesis 22. Con todo y que para alguien le sugiera una imagen distorsionada de Dios, todavía hallamos en este capítulo vislumbres del amor de Dios. Observemos, así a vuelo de ave. Por una parte, claramente el texto bíblico dice que se trata de una prueba. Y en segundo lugar, leemos que cuando Dios habla con Abraham, le recuerda que el pacto que él hizo con su siervo, cuando se refiere a Isaac como el hijo amado. Según un autor de un libro titulado ¿Es Dios un monstruo moral?, escrito por Paul Copan, en la página 47, él afirma: Dios nunca tuvo la intención que Isaac fuera sacrificado. Para poder entender Génesis 22, la petición que Dios, nuestro Padre, le hace a Abraham, el padre de la fe, necesitamos tomar en cuenta un par de factores. En primer lugar, Dios está empezando una nueva religión con Abraham. Ojo con eso. ¿Por qué Dios está empezando una nueva religión con Abraham? ¿Acaso no habían religiones en aquellos días? Sí. Pero entonces Dios quiere enseñarle a Abraham, por contraste, a través de una parábola viviente, que la nueva religión sería opuesta, contundentemente, sin ningún margen de dudas, a las religiones vecinas de aquellos días. ¿Y cuál era la práctica distintiva de las religiones de aquellos días? Leemos en el libro de de Levítico, el capítulo 20, cómo Moisés fue instruido a través de Dios para su pueblo. Dice así: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc será condenado a muerte.
Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. La costumbre de las religiones vecinas era ofrecer niños en sacrificio vivo en las llamas del dios Moloc. Referirnos a la deidad de Moloc, estamos hablando que las víctimas eran colocadas en los brazos enrojecidos por el fuego de una estatua hueca de bronce y con cabeza de becerro que representaba a esta deidad. Y la víctima caía en el hoyo ardiente del ídolo al sonido de flautas y tambores. Y aquí vamos a hacer una pausa. Los adventistas del séptimo día creemos que vendrá una época de sellamiento. Según Apocalipsis 7, el sello será puesto en la frente. La frente representa lo que hay detrás, y lo que hay detrás en el cerebro es el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal regula o contiene dominios propios, fuerza de voluntad, los valores morales, la conciencia, el amor, la compasión. Eso está aquí en el lóbulo frontal. ¿Qué tiene que ver el culto al dios Moloc, la petición que Dios le hizo a Abraham, con el lóbulo frontal? Es que según el carácter del Dios que nosotros contemplamos, ese va a ser el efecto neurobiológico que sufrirá el cerebro. Esto lo verificó un autor médico adventista llamado Timothy Jennings. Este médico escribió un libro titulado El cerebro moldeado por Dios. Y vean lo que él escribió. Él escribió lo siguiente: las imágenes cerebrales han documentado el fenómeno de que cuando adoramos a un Dios vengativo, es decir, severo, duro, que abusa de la libertad, cuando nosotros estamos en espera que venga por segunda vez un Dios severo, castigador, nuestro circuito de miedo se fortalece y nuestra corteza prefrontal sufre daños. En otras palabras, el enemigo de Dios no quiere que contemplemos el amor de Dios, sino en lugar de eso, que se nos pinte un Dios severo, porque eso va a dañar el lóbulo frontal y no estaremos listos para el sellamiento. Otro autor él escribió un libro titulado El Dios distorsionado, y la página 43 dice: sin dudas, el abuso puede causar heridas masivas en la vida de un niño y distorsionar la imagen correcta de Dios. Si fuiste maltratado, probablemente veas a Dios como alguien duro y cruel que te hará daño sin razón. En otras palabras, según la imagen o concepto
que recibí de mi padre cuando yo era un niño, si yo no he sanado esa herida, eso iba a moldear, afectar, dañar la manera en que yo iba a concebir a Dios como adulto. Dios no se equivoca. Dios dice, no te harás imágenes de Dios. Yo me pongo a pensar, qué paciencia la de Dios. Los seres humanos somos tan proclives a hacernos imágenes de Dios y nos aferramos a esa imagen que no es de barro, no es metálica, no es de madera, no es de vidrio, son imágenes mentales. Y Dios insiste en que Él quiere dársenos a conocer personalmente a través de su palabra. Dos personas, uno de ellos era de apellido Justice y el otro Lambert, encontraron en su estudio una correlación entre las imágenes que usaban los participantes para describir a sus padres y Dios. Aquellos que tenían el concepto más negativo de sus padres también poseían un concepto negativo de Dios. Durante esta semana hemos hablado de las heridas de la infancia y cómo sanarlas. De paso, hoy a las 6 de la tarde será el tema final. Y hablaremos acerca de las heridas de Dios. Se hizo una investigación donde se le tomó un escáner cerebral al cerebro de un niño que había tenido un historial de maltrato infantil en comparación con el cerebro de un niño en condiciones normales. Y vean ustedes qué impresionante cómo el tamaño del cerebro se reduce como una pasa, se achica, se minimiza a causa de las vivencias de maltrato infantil que un niño sufre en su hogar. Y este estudio encontró que había una correlación entre el tamaño y funcionamiento de las siguientes regiones cerebrales. En primer lugar, la amígdala, que es necesaria para procesar emociones. En segundo lugar, el hipocampo, que es fundamental para el aprendizaje y la memoria. En tercer lugar, la corteza orbifrontal, que es responsable de la toma de decisiones. Y en cuarto lugar, el cerebelo, que ayuda a coordinar el comportamiento motor y el funcionamiento ejecutivo de un niño. Cuando pensamos en el abuso infantil, probablemente lo primero que se nos venga a la mente es una imagen grotesca de un adulto que hace un uso desproporcionado de la fuerza contra un niño. Pero hay formas sutiles de abuso infantil y déjenme les comparto algunas de ellas. Por ejemplo, cuando permites que el niño sea testigo de los malos tratos de tu pareja. Podrías alejar a tu niño por un momento, enviarlo a hacer algo fuera de casa, que vaya al patio a jugar, etc. Segundo, cuando le hablas mal de su padre o de sus hermanos constantemente, eso también es maltrato infantil. Mejor ponte un cierre en la boca y busca con quién desahogarte. Busca la ayuda de un terapeuta. En tercer lugar, cuando no escuchas al niño
y anulas sus deseos de ser escuchados, o porque estás muy ocupada. Aunque tengas prisa, aunque estés ocupada, siempre date un tiempo para escucharlos atentamente. Surge la pregunta otra vez. ¿Y el sacrificio de Isaac? ¿Cómo lo entendemos? Siguiente video, por favor. Father, we have the firewood, but where's the lamb? The Lord will provide a sacrifice, my son. Did Abraham take a lamb? No, mistress. Bring the wood. Father, what are you doing? You're hurting me, Father. Isaac, you must trust in God. Please. 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 Father. Forgive me. A sacrifice. Oh, my boy, my boy, my boy. Hay 3 lecciones que Dios quiso enseñarle a Abraham al pedirle a su hijo único. Puedo imaginarme la escena.
Los ángeles se han descubierto. Sus arpas guardan silencio. Abraham luce decidido a cumplir lo que aparentemente habría sido la orden divina. Y justo en el instante en que Abraham alza el puñal para descargarlo con fuerza sobre la humanidad impotente de su hijo, un ángel le grita y le llama por su nombre: Abraham, Abraham. Y no siendo suficiente, me imagino al enviado de Dios tomándole el brazo a Abraham. Y en ese instante hay un contacto ojo a ojo. Y Dios se asegura, cuando lo tiene preparado mentalmente, de enseñarle 3 lecciones poderosas. Número 1, Abraham, Dios no aprobará ninguna forma de abuso infantil. Abraham se queda estupefacto. Y la segunda lección que el ángel le repite es: Dios no aprobará ninguna clase de sacrificio para obtener la salvación, porque Dios mismo se proveerá a sí mismo en sacrificio para salvar a la humanidad. Aquella tarde, el sol con sus rayos tenues se ocultaba en el ocaso, bañando de colores rojizos las faldas del monte Moria. Abraham cae extenuado sobre sus rodillas, abrazando a su hijo amado. Llora sobre el cuello de Isaac. Entonces derrama su alma en arrepentimiento ante Dios, diciéndole: Padre, perdóname. Ahora lo comprendo todo. Nunca fue tu intención que yo sacrificara a Isaac. Me embarga un profundo dolor por haberte malinterpretado. Sé que tú eres superior a Moloc y a todos los otros dioses vecinos, porque por amor a nosotros estás dispuesto a desaparecer tú antes que sacrificar al más pequeño de la humanidad. Así de grande es tu amor por nosotros. Amén. Después de la plegaria, los ojos del patriarca se reencuentran sonrientes con los de Isaac. Abraham había visto el día de la redención. Por eso, en el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y el verso 56, leemos las palabras de Jesús: Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. Puedo imaginarme a Abraham y a Isaac danzando sobre el monte Moria, porque finalmente comprendió el patriarca esas 3 lecciones que hemos mencionado antes. Dios no aprobará ninguna forma de abuso infantil. Dios no aceptará ninguna clase de sacrificio para obtener la salvación, porque Dios se proveerá a sí mismo en sacrificio para salvar a la humanidad. De manera que lo que encontramos en Isaac es una ilustración de la entrega de Jesús por la humanidad. Es lo que las Escrituras nos enseñan. De Isaac se dice que su nacimiento fue milagroso. Abraham tenía 100 años y Sara 90. Y de Jesús se dice que fue milagroso gracias al Espíritu Santo. De Isaac se dice que fue reconocido como hijo único. Y a Jesús se le llama el unigénito del Padre. De Isaac se le llama o se refiere como el hijo a quien tú amas. Y es así como el Padre, según el Nuevo Testamento, en Mateo 3:17, se refiere a Cristo como mi hijo amado. En cuarto lugar, Isaac fue llevado al altar para ser sacrificado. Y Jesús, como cordero, fue llevado al matadero. Y en quinto lugar, Isaac cargó sobre sus hombros la leña para el holocausto. Y Jesús
cargó la cruz sobre la cual sería crucificado. Isaac, por su parte, en esa ocasión, los siervos que los acompañaron quedaron distantes, como en el caso de Jesús, las mujeres que le servían también quedaron distantes. Nos preguntamos entonces, ¿cometió abuso el padre al dar al hijo? La respuesta contundente es no. Leemos en Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Tú y yo fuimos la causa por la cual el Hijo voluntariamente eligió venir a dar su vida y arriesgar su eternidad con tal de salvarte a ti y a mí. Con mucha razón, la escritora Elena G. de White afirma: los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. El Señor Jesús descendió con la determinación de hacer por el hombre lo que el hombre no podía hacer por sí mismo. Dios exigía y exige que el ser humano sea santo, sea puro y sea perfecto. Repito, santo, puro y perfecto. Pero la Biblia es clara y dice que no hay un solo justo sobre la tierra. Es más, si juntáramos la justicia de Abraham, de Daniel o de Enoc, ni siquiera la justicia de ellos te sería suficiente para salvarte. ¿Por qué? Isaías dice que nuestra propia justicia está manchada como un trapo inmundo. O sea, por mucho que tú y yo nos esforcemos por guardar la ley para ganar la salvación, nuestro propio yo contaminará todos nuestros esfuerzos. ¿No es que por eso cuando oramos no decimos nuestros nombres? Todo esto te lo pido en el nombre de fulano de tal. No, no va nuestro nombre, va el nombre de Jesús. Porque el único nombre puro, perfecto y santo es el nombre de Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista está gritando en el Jordán, generación de víboras, arrepiéntanse, el primero que se siente aludido y que se está colando en medio de la multitud es Jesús. Los ángeles no están entendiendo, porque para los ángeles Jesús es el general perfecto, puro y santo, y que no debe ser considerado como la chusma de la generación de víboras. Pero el apóstol Pablo escribiría en Gálatas capítulo 3 y el versículo 13, que Cristo se haría maldito para salvar a los que estábamos bajo la maldición. Por eso ahora Jesús está haciendo fila. Juan el Bautista sí comprende que hay un señor que vende caballos o camellos enfermos como sanos y roba y engaña y hace trampa y está bien, está arrepentido, se va a bautizar. Pero Juan el Bautista no comprende, Jesús es santo, es perfecto, es puro. Él ve que ha sido un buen primo, un buen muchacho, un buen ciudadano.
no debe estar allí haciendo fila para ser bautizado. Y puedo imaginarme a Juan el Bautista intentando hacer cambiar de parecer a Jesús. Primo, tú no eres de la generación de víboras. Y habría que regresar a Números, capítulo 21. En ese instante Juan el Bautista no está llevando el año bíblico. Y Números 21 aparece el pueblo de Israel caminando en el desierto, peregrinando, y las serpientes, las víboras, los muerden. Y Dios instruyó a Moisés que se levante un asta con una serpiente de bronce. Y todo aquel que mirara a la serpiente se iba a sanar automáticamente. Ahora Jesús se siente aludido como miembro de la generación de víboras, porque Él vino a dar la cara por nosotros. El hombre había transgredido la ley de Dios y Dios bajó a obedecer la ley, la misma ley que el hombre había transgredido. Ahora vino a ocupar el lugar del hombre para obedecerla perfectamente. Entonces, ahora cuando va a ser bautizado, que Juan el Bautista no entiende, Jesús le dice a Juan, vamos a cumplir con toda justicia. O sea, lo que le está diciendo es, Dios exige perfección y vamos a cumplir con ese requisito. Dios exige santidad y vamos a cumplir con ese requisito. Dios exige pureza y vamos a cumplir con ese requisito. Yo ofrezco mi justicia por la humanidad. Cuando Él es bautizado, es levantado, se abre un anillo brillante en el cielo. El Espíritu desciende en forma de paloma y la voz del cielo, la voz de Dios dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo que. Hermanos, no nos equivoquemos. Apocalipsis 21:27 dice que si yo me presento delante de Dios, yo no puedo ser admitido en el cielo. Porque en el cielo no entrará nada inmundo, nada egoísta, nada arrogante. No soy puro, no somos puros, no somos santos, no somos perfectos. Por eso es que no podemos permanecer en la presencia de Dios. Pero Elena G. de White afirma que esas palabras del Padre en el Jordán, este es mi Hijo amado en quien debo complacencia, se aplican a toda la humanidad. Hermanos, la humanidad no sabe. Generalmente la humanidad camina allá afuera pensando, algunos, que están mal con Dios. Y Dios en su misericordia decidió que la vida perfecta, santa y recta de Jesús contara para toda la humanidad. ¿Ven por qué existimos como iglesia? Porque la humanidad no sabe. Y de hecho hay algunos que estamos adentro que todavía no sabemos esta preciosa verdad. Tres jóvenes hoy fueron bautizados. Por una sola razón. La Biblia dice que cuando una persona es bautizada, según Romanos capítulo 6, esa persona está aceptando la vida perfecta de Jesús, la muerte perfecta, vicaria de Jesús por nosotros y la resurrección. Pero Gálatas 3:27 dice que cuando, en el caso de los tres jóvenes que fueron bautizados, cuando somos bautizados, el que ha sido bautizado en Cristo, dice Gálatas 3:27, de Cristo ha sido ¿qué? Revestido. Y podemos ser presentados delante del Padre, puros, perfectos y santos. No por nuestra justicia, sino por la justicia de ¿quién? ¿No es esto maravilloso? Entonces podemos andar en paz con Dios. Por eso es que los ángeles,
Cuando Jesús nació, dijeron que traían buenas de gran gozo. Ocurrió en la inmensa ciudad de Londres. El policía de turno observó que la niña lucía nerviosa, intranquila. Así que él se acercó para tratar de calmarla un poco y tratar de orientarla para que regresara a casa. Y le hizo algunas preguntas. Nena, le dijo, ¿acaso tú vives cerca de la Torre de Londres? No, yo no, dijo la niña. Va con el siguiente intento y el policía le dijo, a mí se me hace que tú vives cerca donde está la estatua al almirante Nelson. Yo no vivo por ahí. Entonces, ¿no será que el camino a tu casa pasa por el puente de Trafalgar? No. Inmediatamente el policía le dijo, querida, ¿será que tú vives cerca de un monumento a la cruz a pocas cuadras de aquí? Y la niña le dijo, sí, le dijo con los ojitos iluminados de entusiasmo, lléveme a la cruz y de ahí yo llegaré de regreso a mi casa. Hermanos, al pie de la cruz se acaban todos nuestros extravíos. Simbólicamente, como iglesia necesitamos volver a la cruz. ¿No es maravilloso? Esta tarde tendremos la oportunidad de cerrar las clínicas para el alma volviendo a la cruz. Yo te animo para que vengas esta tarde. Es nuestro deseo que todos volvamos a la cruz. Voy a proponerles que estemos de pie y concluiremos con una oración. Qué bueno eres, Padre nuestro. Tú sales a buscarnos para traernos de regreso a la cruz. Te suplicamos, sigue haciéndolo. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Sigue extendiendo tu brazo para tocar nuestra humanidad imperfecta, impura, incompleta. Queremos ser salvos en el nombre de Jesús. Queremos ser salvos por su sola justicia. Dios, en tus manos confiamos nuestro corazón. Y a ti te decimos en esta hora, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse.